Hola de nuevo, aquí os traigo la parte segunda del tema 3 de la asignatura titulado Punteros y funciones, en la que os voy a hablar sobre paso de punteros como argumento de entrada a las funciones y después cómo construir funciones que retornan como resultado un puntero. Espero que os sea de utilidad. Vamos a ello. Bien. Otra posibilidad. ¿Cómo podemos pasar una variable de tipo puntero que existe en la función main como argumento de entrada a una función? Bien. Pues, pues un puntero podemos pasarlo como argumento de entrada a una función de las dos maneras que permite el lenguaje C. Por valor o por referencia también. ¿No? La forma más habitual. Si el puntero lo pasamos por valor, la cabecera de la función recibe una copia del puntero original. Recibe un puntero, pero que es copia del original. Y no tenemos acceso al puntero original que reside en la función main. Estaremos jugando con una copia. Bien, pues eso muchas veces es suficiente, pero en aquellas veces en las que necesitamos que mi función acceda al puntero original, quizá para modificarlo, entonces tenemos que pasar aquel puntero por referencia. Si aquel puntero se pasa por referencia, en la llamada a la función le pasaremos a la función la dirección de el puntero. Le aplicaremos al puntero el operador ampersand. Curiosamente, eso se puede hacer. Y lo que va a devolver el operador ampersand es la dirección de memoria donde reside el puntero. ¿Vale? Y bien, y entonces en la cabecera de la función, ¿en qué tipo de variable vamos a guardar la dirección de memoria de un puntero? Pues está claro que en la cabecera de la función esa dirección la guardaremos en un puntero doble, en un puntero a puntero, un puntero con dos asteriscos, porque estamos recibiendo la dirección de un puntero. ¿Vale? Y mediante este puntero doble podremos acceder directamente al puntero original que reside en la función main y no a una copia de ese puntero. Y eso a menudo es interesante. Venga, pues vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a ver el ejemplo 5 de lo que hace. Wow, este es un ejercicio largo, pero también muy interesante. Lo vais a usar en el laboratorio, lo vais a necesitar. Típico ejercicio en esta asignatura, en el laboratorio. Queremos fabricar un programa que manipule un array de datos, un array numérico de una dimensión, para averiguar dónde se encuentra el dato mayor. ¿Vale? Y lo que, muchas maneras de hacer eso, claro. Pero lo que propone este ejercicio es que esa búsqueda del dato mayor la realicemos con la ayuda de una función de usuario, a la cual le vamos a pasar como argumento de entrada el array, y esa función me devuelva la dirección de memoria donde está el dato mayor de mi array. Fijaros de momento en el aspecto que tiene el array de entrada. El array se llama A y tiene estos 6 elementos y veo que el dato mayor es este 38. Bueno, pues vamos a pasar este array a la función busca mayor, ¿veis? Y le pasaremos las dos informaciones típicas de entrada que se requieren para pasar un array. Y es el nombre del array A y cuántos elementos tiene, 6. Esta vez yo los he contado así a dedo y sé que son 6. Y voy a diseñar mi función para que me devuelva un puntero, me devuelva una dirección de memoria, donde está el 38. Y esa dirección de memoria la quiero guardar en un puntero P de main para que con ese puntero P ya pueda acceder a ese número e imprimirlo si quiero. Y por lo menos ya sé dónde está, gracias al puntero P. Vale, pues tal tipo de función se puede resolver de dos posibles maneras.
que os presentamos aquí. Una solución con la función busca mayor 1, función que devuelve un puntero, igual que la de ahí, y otra función, otra solución alternativa con la función busca mayor 2, y esta función no devuelve ningún resultado, pero lo que vamos a hacer es pasarle nuestro puntero P, donde queremos depositar el resultado de esa dirección donde está el dato mayor. Vamos a pasar ese puntero P por referencia. Este es un ejemplo de un puntero P pasado por referencia, con el ampersand delante, ¿lo veis? Bueno, pues gracias a este puntero por referencia, mi propia función busca mayor 2 podrá depositar directamente sobre mi puntero P el resultado que queremos, que es la dirección de memoria donde reside el número 38. ¿Correcto? Bueno, pues venga, vamos a ver la primera de las soluciones. Vamos a ver la función busca mayor 1 cómo trabaja. De momento voy a empezar a pintar mi array A y mi puntero P. Un momento. Aquí está. Un array A de 6 elementos. Y un puntero P que anda por aquí. Principio vacío. El array A tiene los siguientes datos. 24, 30, 15, 25. 38, 23. 38 y 23. Así está ya. Bien. Vamos a ver cómo localizamos el dato mayor de este array. Bueno, primero, se produce al generarse aquí la llamada a la función, busca mayor 1, se produce un salto a esta cabecera. Aquí. Y entonces surgen dos variables nuevas. X, que es un puntero a int, que recibe la dirección de comienzo de la array A. Y surge una variable numelem, que recibe una copia de este 6. A ver dónde lo pinto, pues por ejemplo aquí surge un puntero X, que recibe la dirección que es el nombre puro del array A. Y una variable numelem, número de elementos del array, que toman valor 6. 6 elementos que tenemos. Vale. Y fijaros cómo se indica que una función retorna una dirección de memoria, retorna un puntero. Delante del nombre de la función, en la cabecera ponéis asterisco y aquí el tipo de puntero devuelve. Devuelve un puntero a int, tomando una nota. Así es como se hace que una función devuelva una dirección de memoria. Lo veremos mejor, otros ejemplos lo veremos en el siguiente apartado de este tema. Dentro de un ratito. Veamos entonces. ¿Cómo resuelve la función busca mayor 1 el asunto? Pues lo resuelve utilizando una variable de ayuda llamada posición del mayor, donde vamos a ir guardando la posición donde vamos encontrando el número mayor hasta el momento. En nuestro array, la posición donde está el número mayor es la posición 0, 1, 2, 3, 4. Esta es la 4, ¿verdad? Voy a poner todas las posiciones aquí. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, pues lo que vamos a conseguir con nuestra función busca mayor 1 es la posición donde está el máximo, el 4. Vamos a ver este numerito. Y eso es lo que vamos a ir guardando en la variable post mayor. Y la voy a pintar ya aquí. Surge una variable auxiliar local
en mi función que se llama pos mayor y que veo que inicialmente parte de 0. Vamos a suponer de partida que el número mayor es el que está en la posición sub 0, su posición inicial. Y ahora vamos a empezar a comparar los elementos desde la posición 1, ya no hace falta desde la 0, vamos a ir comparando todos los elementos x sub i desde i valiendo 1 con x sub pos mayor, x sub 0 inicialmente. De manera que cuando encontremos un nuevo máximo, por ejemplo este 30 es mayor que el 24, cuando estemos en la posición i valiendo 1 y encontremos un dato de x sub pos mayor, lo que vamos a hacer es actualizar la variable pos mayor y le pondremos un 1, porque hasta ahora el máximo encontrado es el 30. Luego mi bucle pasaré a consultar el 15. Compararé el 15 contra el 30. Como no es mayor, lo ignoro. Pasaré al siguiente. Compararé el 25 contra el 30. Como no es mayor, sigo adelante. Paso a la posición 4. Y compararé el 38 contra el 30. Ah, este es un nuevo máximo. Pues, ¿qué haré? Meteré en mi variable pos mayor el 4, porque es el máximo que he encontrado. Finalmente llegaré a la posición 5, 23, pero como es más pequeño que 38, no actualizaré mi variable pos mayor y cuando el bucle acabe, mi variable pos mayor tendrá un número 4, que es donde he encontrado el dato mayor. Esta es una forma de resolver esto de la búsqueda del mayor, no es la única. Muy bien, pues vamos a ver cómo lo trabaja. Empiezo con mi variable pos mayor suponiendo que el dato mayor está en la posición 6. Y veis que aquí empiezo con un bucle for desde la posición 1. Mientras i sea menor que 6, ¿vale? Con i más, pregunto, si x sub i es mayor que mi x sub pos mayor hasta el momento, actualiza la variable pos mayor con la i latina. Este es el bucle que hace justo lo que os he comentado hace un momento. A ver, i empieza valiendo 1. X sub i es x sub 1, o sea, 30. Y dice, if x sub i, 30, es mayor que x sub pos mayor, y pos mayor vale 0, o sea que x sub 0, si 30 es mayor que 24, que sí lo es, haz pos mayor igual a i latina, el 1. Así que pos mayor pasaría a valer 1. En la primera vuelta de bucle, pos mayor pasaría a valer un 1. ¿Vale? Vamos a mirar el código fuente. Bien. Ojo, ves que dentro del bucle for solamente está esta instrucción. No hay ninguna llave de apertura o de cierre, porque dentro de esa instrucción for solamente hay una instrucción, que es un if. Lo que pasa es que a su vez dentro del if tiene otra, pero lo que ve la función for, la instrucción for es una única instrucción. Por eso no he puesto llaves. Y está todo aquí como muy apelmazado. Pero si no os gusta tener las cosas tan apretadas, pues podéis poner aquí una llave, por ejemplo. Aquí podéis poner el if, el pos mayor igual a i lo podéis poner ahí. Y aquí podéis poner una llavecita de cierre. A lo mejor así os entendéis mejor que lo que hay dentro del bucle es solamente hasta aquí. ¿Correcto? Pero de la manera que estaba escrito antes también es válido. Bueno, perfecto. Pues total, que una vez que ya hemos visto que i valía 1, hemos encontrado un nuevo mayor, llega la llave de fin del bucle for, con lo cual salto al i y ya vale 2. Como i es menor que 6, pues entro de nuevo a preguntar y ahora pregunto. Si x sub 2 es mayor que x sub 1, porque pues mayor vale 1. Voy a mirar. X sub 2 es 15. X sub 1 es 30. ¿Es mayor el 15 que el 30? Pues entonces no hago nada. Entonces, este if no hace nada. Pues mayor no se puede. Y llego a otra vuelta de bucle. I y ya vale 3. Si x sub 3 es mayor que x sub 1, porque pues mayor vale 1, a ver. X sub 3 es 25. Y x sub 1 es 30. No es mayor, pues no hago nada. Sigo adelante. ¿Veis cómo trabaja esto, verdad?
Por fin, y más, y vale 4. Y ahora pregunto, si x sub 4 es mayor que x sub 1, vamos a verlo, si x sub 4 es 38, es mayor que x sub 1, que es 30. Ahora sí te diré, pos mayor igual a y. Pos mayor igual a y vale 4. Así que hace que mi variable pos mayor deja de valer un 1 y pasa a valer un 4. ¿Vale? Terminemos. Siguiente vuelta de bucle, y más, ya vale 5. Y pregunto, si x sub 5 es mayor que x sub 4, porque ahora pos mayor vale 4, vamos a mirarlo, x sub 5 es 23, y x sub 4 es 38. ¿No es mayor? Pues no hago nada. Y entonces el bucle se terminará, porque finalmente y más hace que y valga 6, y con 6 la condición y menos que 6 es falsa, y el bucle se acaba, y ya he localizado en qué posición está el dato mayor. Me lo dice la variable pos mayor, vale 4. Bien, pues con esa información, ¿cómo me las apaño para retornar la dirección de memoria donde está ese dato mayor? Eso es lo que se propone como solución aquí. Bueno, pues eso requiere una sentencia return, de momento. Esta función retorna algo. ¿Y cómo obtengo esa dirección? Pues hay dos maneras fáciles de hacerlo. ¿Qué tal si a mi puntero x, que me está apuntando a la dirección de comienzo de mi array, le sumo justamente pos mayor, le sumo 4. Bueno, pues x es esta dirección, esta, a ver, x más 1 es la dirección donde está el 30, x más 2 es donde está el 15, x más 3 y x más 4 es justamente la dirección del 38, que es la que yo quiero devolver. Así que la expresión x más pos mayor me va a decir en todo momento la dirección donde está el dato mayor. Esa es una solución. Y aquí la tenéis, ¿verdad? Return x más pos mayor. Este más es el resultado de sumarle a un puntero un número entero, devuelve una nueva dirección de memoria, que es la del elemento posicionado a 4 veces por encima de x. Bien, si eso no os gusta, podéis también utilizar esta otra solución, que es también muy evidente, ¿vale? Retórname la dirección de x sub 4, x sub pos mayor, y esa es la misma dirección que esta, ¿correcto? Muy bien. Bueno, pues al ejecutarse esta sentencia return, se va a producir un retorno aquí, a la instrucción siguiente, a la llamada, ¿verdad? Pero a la vez sucede que todas las variables locales de la función busca mayor 1 desaparecen. Así que al ejecutarse esta sentencia return, que va a hacer que por aquí, por esta llamada a la función busca mayor, surja la dirección deseada, ¿vale? Y se guarde en P. Esto lo voy a pintar ya. Con esta sentencia return, surge como resultado de la función busca mayor 1 la dirección donde está el 38. Y esa dirección la capta este operador de asignación y la guarda en P. Así que finalmente va a suceder, cuando la función busca mayor termine, que este puntero P maestro en mi programa apunta al 38. Pero digamos que a la vez que se produce esa sentencia return, todas las variables locales de la función busca mayor 1 desaparecen. O sea, x desaparece, numelen, numelen pertenecía a main, ¿verdad? No pertenecía a la función busca mayor 1. Y pos mayor, todas estas desaparecen. Y vuelvo al entorno de la función main, donde solamente persisten el puntero p, el punto al 38, y mi array a. Correcto. Aquí está. ¿Vale? Bueno, pues esa es una posible solución de búsqueda del dato mayor. Pero veamos la segunda, porque la segunda tiene aquí la novedad de que estamos pasando el puntero p por referencia. Y quiero pintaros al menos un poco lo que sucede al producirse esa llamada. Si vamos a pasar el puntero p por referencia, vemos que esta función busca mayor 2 ya no necesita retornar ningún resultado.
Por eso veréis que aquí no hay ninguna sentencia return, no retornamos nada. Porque lo que vamos a hacer es depositar directamente el resultado en el puntero P gracias a este doble, que va a recibir mi función busca mayor 2. Voy a simular la llamada a la cabecera de busca mayor 2. Se produce un salto en este punto, ¿vale? Y aquí surgen tres variables, x, numelem y un puntero doble pp. Lo voy a pintar de nuevo aquí de abajo. Voy a pintar desde cero el asunto. Tenemos mi array en la función main. Tenemos mi puntero p aquí, principio vacío. Este es el array a. $23. Esta es la posición 4. Venga, y ahora se produce un salto a esa cabecera. Bueno, pues va a surgir. Primero, un puntero a x que recibe el nombre del array A, por tanto x apunta al 24. Luego, igual que antes, recibimos una variable numelem que nos informa de cuántos elementos tiene mi array, 6. Pero ahora, como tercer argumento en la llamada, fijaos, recibimos un puntero doble. Y este puntero doble recibe como información lo que le hemos pasado en la llamada, la dirección de memoria de P. Así que si tengo que dibujar esto, lo dibujaré aquí. Surge un puntero doble llamado pp que apunta a P. ¿Y qué consigo con eso? Pues conseguiré tener acceso desde dentro de mi función al puntero P que pertenece a main. ¿Y con qué sintaxis? Pues este puntero P, desde dentro de mi función, podré llamarlo con asterisco pp, a lo que yo llamo lo apuntado por pp. ¿Vale? Lo apuntado por pp es directamente mi puntero original. Y gracias a esta sintaxis, podré depositar en mi puntero p la dirección del 38, que es lo que andamos buscando. ¿Vale? Muy bien, pues el resto del trabajo de la función busca mayor 2, si os fijáis, es idéntico al que hemos hecho en busca mayor 1. Hemos usado el mismo algoritmo, apoyándonos en la variable posición del mayor, post mayor, el mismo bucle, ¿vale? Para ir actualizando mi variable post mayor, lo mismo. Total, que cuando este bucle termine, este bucle for, mi variable post mayor tiene un número 4, porque el número máximo está en la posición 4, 38, está en la posición 4. Y ahora, ¿cómo deposito mi resultado? Pues aquí lo tenéis. Voy a dejar en el puntero apuntado por pp, que yo ya sé que eso es el puntero p de origen, esta dirección x más post mayor es la misma que hemos retornado antes. O también, si queréis, esta otra alternativa. Y meten apuntada por pp la misma dirección de x post mayor que hemos retornado antes. Y ya está. Hecho está el resultado. Al hacer este depósito, con esta instrucción, conseguiré que mi puntero p, perteneciente a main, tome la dirección donde está el 38. Era de lo que se trataba. Y entonces enseguida termina la función busca mayor 1 y con ella mueren todas sus variables locales. pp, x y numelem. Y solamente persisten el puntero p original, que apunta a 38, y mi array a. ¿De acuerdo? Ok, sí, pues eso es todo. Y sirve este ejercicio para ver cómo hemos pasado un puntero p por referencia, aplicándole el ampersand delante y recibiéndolo en un puntero doble, de doble asterisco. Esto lo vais a terminar haciendo bastante en el laboratorio, en las prácticas finales más difíciles, así que tomad buena nota de esta estrategia. Venga, ya terminemos, hagamos el último apartado del tema de hoy, para ver algún ejemplo de
pues eso, cómo se fabrica una función que retorna un puntero. Ya hemos visto un ejemplo, un momento, ¿verdad? La función busca mayor 1 devolvía un puntero. Vale, pues ahora vamos a ver más datos, más detalles sobre esa posibilidad. Bien, en general, ya sabéis que una función puede retornar un único resultado mediante la sentencia return. Y le ponéis después de return el resultado que queréis retornar y un punto y coma, ¿vale? Un único resultado. O bien también de forma excepcional podemos diseñar funciones que no retornan ningún resultado, que retornan void, ¿verdad? Y en tal caso bastará con que dejéis que que la ejecución llegue a la llave de final de la función, para que se dé por terminada, o bien, si lo necesitáis, podéis hacer uso de una sentencia return sin más. Return, punto y coma, da por concluida la función sin retornar ningún resultado. Esto es para aquellas funciones, ya digo, que devuelven void, que no retornan nada. Eso en general, ¿vale? Cuando lo que se retorna es un resultado de tipo numérico que no es un puntero, ¿vale? Este valor retornado normalmente es una copia de alguna de las variables locales internas que existen en la función, ¿vale? Y esa variable local sabéis que va a desaparecer de la memoria en cuanto termine la ejecución de la función. Pero lo que se retorna a la función de origen es una copia de alguna de esas variables. Pero también podemos decidir que nuestra función devuelva como resultado una dirección de memoria, lo que llamamos un puntero. Pero si vais a hacer tal cosa, tenéis que estar muy seguros de que la dirección que estáis retornando pertenece a alguna variable que va a permanecer en la memoria incluso después de que termine la finalización de la función. No se os ocurra devolver como resultado la dirección de memoria, por ejemplo, de una variable local de la función, porque esa variable va a terminar, va a desaparecer de la memoria en cuanto la función acabe. ¿Y para qué os va a servir la dirección de memoria de una variable que ya no existe en la memoria? Entonces, tenéis que aseguraros de que si vuestra función devuelve un puntero, pues que ese puntero sea de una variable permanente, que persiste en la memoria más allá de la finalización de vuestra función. Bueno, pues esto se devuelve habitualmente, esto se consigue habitualmente con alguno de estos tres casos que os pongo yo aquí. Primero, devolviendo la dirección de una variable local, ¿vale? De la función, pero una variable local declarada como static, variable local estática. Resulta que esta es una posibilidad que posiblemente todavía no habéis usado o no la conocéis, pero que es muy interesante. Ahora os voy a poner un ejemplo de cómo trabajan las funciones locales static. Las variables locales static no mueren, no desaparecen de la memoria cuando la función acaba, sino que cuando su función acaba, siguen estando ahí guardando en la memoria, guardando el último valor que había conseguido obtener. Por tanto, si son variables que permanecen en la memoria siempre, durante toda la ejecución del programa, son candidatas buenas para que nuestra función devuelva como resultado su dirección de memoria. Es una variable que no va a desaparecer. ¿Vale? Esa es una posibilidad, que ahora os la comentaré mejor. Otra posibilidad es que de vuestra función devuelva la dirección de memoria de una variable creada con mayor, creada con asignación dinámica de memoria. Porque sabéis que estas variables creadas con mayor permanecen en la memoria todo el tiempo hasta que la liberemos con la función free. Eso es lo que hemos visto en el tema anterior. Por tanto, también podemos hacer que nuestra función devuelva la memoria de una de estas variables. Y finalmente hay una tercera posibilidad,
y es hacer que nuestra función devuelva la dirección de una constante de cadena de caracteres. Uno de estos textos metidos entre comillas dobles, porque sabéis que estas constantes en nuestro programa están presentes en memoria todo el tiempo de la ejecución del programa, formando parte casi del código máquina del programa, ¿vale? Así que también podemos hacer que una función nuestra devuelva una dirección de una constante de cadena de, ¿vale? Muy bien. Bien, pero antes de pasar a ver el ejemplo este 06, voy a pintaros aquí el efecto de lo que son el comportamiento de una variable local static, ¿vale? Venga, para eso tengo que inventarme un código fuente que no está aquí preparado. Me lo voy a inventar sobre la marcha, a ver qué tal me sale. Suponed que tenemos este código fuente. Aquí tenemos main. Bien, 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 bien. No me hace falta. Y aquí llamo a una función, la voy a llamar func. A la que le paso un dato de entrada que sea el 5. Y aquí termina mi función. Vale, y ahora viene mi función func. Ay, me ha faltado. Voy a meter esta función func. No, voy a hacer 3 llamadas. Func5, func de 4 y func de 3. 3 llamadas sucesivas a mi función func. Bien, recibo lo que aquí y ahora aquí voy a declarar dentro una variable static int x de valor 10, por ejemplo. Y lo que va a hacer esta función es lo siguiente. No, una int y igual a 10. Esta es otra variable entera, pero no es static. X es static, y no es static. Y ahora voy a hacer este printf. Imprime ya lo siguiente. Las 3 variables que tengo. Bien. Voy a imprimir n, x e y. Bien. Y ahora voy, antes de dar por concluida la función, voy a incrementar las 3 variables. Menos más, x más, y más. Se acabó. Este podría ser un pequeñito ejercicio de un tipo de examen, sencillito, y que diría, ¿qué imprime este programa? ¿Vale?
Pues bien, voy a indicar cómo trabaja esto. Cuando llamamos a la función func, le pasamos un 5. Este 5 viene a la variable n, ¿verdad? Voy a pintarla por aquí. A continuación, se declara una variable static int, que vale x, que vale 10. Bueno, y luego una variable y, que no es static, también de valor 10. Bueno, pues debéis de saber que esta inicialización de la variable estática x a valor 10 se realiza solo la primerísima vez que entramos a esta función. A partir de ahí, en las siguientes llamadas a la función func, esta inicialización ya no tiene lugar. Y la variable x guarda memoria del último valor que tuvo en la llamada previa a la función. ¿Va? Por tanto, si ese es el comportamiento, veamos cómo trabaja estas tres llamadas a la función func. Tengo esta variable con estos valores y este printf, aquí, que imprime los tres valores, me imprimirá en pantalla lo siguiente. La n, que vale 5, la x, que vale 10, hasta aquí ningún problema. Y la y, que vale 10, ¿verdad? Esto es lo que me imprime mi printf. Y luego viene un barra n que hace que en pantalla pasa lo siguiente. Pero ahora, antes de terminar la función, producimos estos incrementos. N++, que pasa a valer 6. X++ pasa a valer 11. Ahí está. Y pasa a valer 11 también. 11. Y ahora por fin llega la llave de ejecución de la función. Bueno, pues en este momento se eliminan de la memoria las variables locales no static de la función. La variable n desaparece. La variable y desaparece. Pero no así la variable static, que permanece en la memoria durante toda la ejecución del programa, en este caso guardando un 11, guarda memoria de lo último que ha tenido. Y se queda con ese 11. ¿Correcto? Muy bien, se acaba la función func de 5 y volvemos, saltamos atrás a la función main. Y nos encontramos con una segunda llamada func, a la función func pasando en 4. Venga, pues al entrar a la función func, surge una nueva variable n de valor 4, que es el valor que le estoy pasando en la llamada. Ya no surge una nueva variable x. Contamos con la misma que teníamos antes. No es una nueva. Sigo contando con x, pero vale 11. ¿De acuerdo? No se murió en la vez anterior. Sigue viva con su 11. Este 10 ya no se ignora. En las siguientes llamadas este 10 ya no se tiene en cuenta. Y surge, ahora sí, una nueva variable y de valor 10. Esta sí se murió antes y ahora vuelve a nacer en un valor 10. Y en esta situación, cuando yo intente imprimir con printf tres variables n, x y y, imprimiré n que vale 4, x que vale 11, y que vale 10. ¿Vale? Y un nuevo barra n. Ahora podemos incrementar las variables. N++, pues n pasa a valer 5, x++ pasa a valer 12, y con ese 12 se va a quedar, y++ pasa a valer un 11. ¿Vale? Pero, en cuanto lleguemos a la llave de fin de la bucle de función func, las variables locales estándar de la función func desaparecen, que son la n y la y, pero la x sobrevive con su 12 que tenía antes. Vale, volvemos a main, llamamos a func de 3. Bueno, pues vuelve a surgir una variable n de valor 3, porque n recibe el argumento que le paso en la llamada. Surge x, no, x se mantiene. X se mantiene con su 12, porque esta variable es permanente en la memoria. Y toma un 10 de nuevo, porque se inicia 10, y esta inicialización de una variable local normal sí que siempre tiene lugar. ¿Vale? Y ahora printf, y me imprimirá la n que vale 3,
la x que vale 12 y la y que vale 10 y un barra n. Luego se incrementa n, que pasa a valer 4. Se incrementa x, que pasa a valer 13 aquí. Se incrementa y, que pasa a valer 11. Y finalmente, cuando llega la finalización de la función, n muere, y muere y x permanece. ¿Veis entonces cuál es la naturaleza de las variables de tipo estático? Son variables permanentes en la memoria. De hecho, se guardan y se alojan en la misma zona de memoria donde se guardan las variables globales. Si recordáis, hace dos temas, el vídeo del tema anterior, hablábamos de cómo se cargan las variables en las distintas zonas de cuando se carga el programa en la memoria. Decíamos que había una zona de memoria donde se guardan las variables globales. Bueno, pues en esa misma zona se guardan las static. Porque las variables static tienen mucho de global. Son permanentes en la memoria. ¿Vale? Pero tienen mucho de local, porque solamente se pueden usar por su nombre, por x, dentro de su propia función. Esta variable x no es visible dentro de main, solamente es visible dentro de func, por eso es local, pero es permanente. ¿Ok? Muy bien. Por tanto, si esta variable x es permanente, sería una buena candidata para retornar, para que esta función retorne como resultado la dirección de x. Podríamos haberlo hecho así. Si en lugar de voids hubiéramos querido que la función fun retorne un puntero a int, ese puntero a int podría haber sido, retórname la dirección de x, porque x es permanente. Y esta dirección permitiría a la función main acceder a x, gracias a este puntero retornado por func, cosa que no sería posible de ninguna otra manera, porque x no es visible a main, a no ser que le devolvamos la dirección de comienzo, la dirección de esa variable x. ¿Vale? Al cuento de esto venía esto de las variables estáticas. Muy bien. Bueno, pues visto eso, podemos ya pasar al último ejercicio de este tema para ver diversos ejemplos de funciones y alguna función que retornan punteros, funciones que retornan direcciones de memoria. Vamos a ver este último ejemplo. Aquí. Función que retorna la dirección. Ajá. Vale, pues esta es otra funcioncita, otro ejercicio bastante simpático que sirve para permitiros gestionar cómodamente pues los mensajes habituales que queréis que vuestros programas generen hacia el usuario del programa. ¿Verdad? En cuanto a vuestro programa empiece a ser un poco grande, un poco serio, pues posiblemente tendréis a menudo que sacar mensajes como este, hacia el usuario del programa. Pulse una tecla para continuar, muy habitual. O procesando datos, para que el usuario sepa que el programa se ha quedado ahí parado, pero porque está trabajando. O espere, por favor, también viene a ser lo mismo. O bien la típica pulse escape para abandonar. La tecla escape se usa mucho para terminar los procesos. ¿Sí? O pulse una tecla para terminar. Todos estos son mensajes que se repiten con frecuencia. Y para gestionarlos, la mejor solución es tenerlos guardados en algún tipo de array, de mensajes. De manera que los mensajes estén escritos solamente una vez en vuestro código fuente y no tendréis que repetirlo 100.000 veces, porque cada vez que repetís un mensaje así de largo como este, pulse una tecla para continuar, estáis generando en la memoria una nueva constante de cadena de caracteres repetida. Y estáis haciendo que vuestro programa necesite más y más memoria para guardar estas constantes. ¿Sí? Eso no es buena idea. Lo mejor es tener estas constantes habituales guardadas en un único sitio una sola vez y habilitar algún mecanismo para acudir a esas constantes cuando tengáis que imprimirlas. Bueno, pues hay muchas soluciones para resolver eso y aquí se os propone una de ellas y es que los mensajes estos habituales los vais a resolver llamando a una función de usuario
por ejemplo, esta MSG1 que tenéis aquí, o SG2 que tenéis aquí abajo, son dos soluciones alternativas, pasándole como argumento a esa función un numerito, un número de orden indicativo de mensaje que queréis emitir. De manera que, por ejemplo, cuando ese número sea 0, vais a emitir el mensaje de orden 0, de este array de mensajes que hay aquí. Cuando el numerito que le paséis a la función MSG sea un 1, vais a imprimir, o esa función os va a devolver la dirección de memoria de esta constante, o de este texto, para que lo imprimáis. Y cuando i valga 2, pues la función MSG devolverá la dirección de esta constante. ¿Correcto? Y esas direcciones devueltas por esta función se las hacéis directamente a printf. Este porcento S que veis aquí en este printf se alimenta de lo que devuelve la función MSG1. Y MSG1 va a devolver las direcciones de inicio de estos mensajes que hay aquí en función del número de entrada code que le pasáis como argumento de entrada. Ahí que poner. ¿Vale? Muy bien, pues hay dos posibles soluciones para esta idea. Y la mejor es la segunda. Pero os voy a pintar las dos para que veáis la diferencia. ¿Vale? Entonces, empecemos. Este programa Main, este programa simplemente sirve para imprimir por pantalla los 5 mensajes más habituales de mis programas. Son estos 5 que tenéis por aquí abajo, como ejemplo, ¿no? A lo mejor vosotros necesitáis más mensajes distintos. Aquí solo 5. Y lo que hace la función main es meternos en un bucle de 5 vueltas, desde igual a 0, mientras y menor que 5. Y en cada vuelta ejecutaremos un printf que me dirá mensaje 0, de código 0, 2 puntos. Y saldrá aquí, en modo cadena, con el %s, lo que me devuelva la función msg1 de 0, a la que le paso el argumento de entrada 0. Bueno, pues esto que me va a devolver la función msg1 es la dirección de comienzo de esta cadena, con lo cual veréis aparecer en el printf el texto pulse una tecla para continuar. Cuando a la siguiente vuelta de bucle y valga 1, saldrá en pantalla un mensaje que dirá mensaje 1, 2 puntos. Y una cadena que imprimirá lo que devuelva la función msg1 cuando le paso el código 1 de entrada. Y eso será la dirección del procesando datos, que es la segunda fase que tenemos ahí. Y así en adelante vueltas de este bucle, con lo cual veréis aparecer en pantalla estos 5 mensajitos que hay. Pero ahora os voy a pintar cómo lo resuelve eso la función MSG. ¿Vale? Muy bien, pues venga, imaginad que estamos en la primera vuelta de este bucle y vale 0. Y sale en pantalla un mensaje que dice mensaje 0, 2 puntos. Y se produce un salto a esta función. Se produce una llamada a la función MSG1. Bueno, pues eso hace que el programa se quede aquí en suspenso, se produce un salto a esta cabecera de esta función. Les voy a pintar entonces lo que sucede. Mirad, MSG1 recibe como argumento de entrada un número entero. Lo llamamos code, pues de código, ¿verdad? El número entero es esta variable i que vale 0, 1, 2, 3 o 4 en las sucesivas vueltas del bucle. Y devuelve, mirad lo que dice esta definición, esta declaración, devuelve un puntero a char. O sea, devuelve la dirección de comienzo de una cadena de caracteres. ¿Vale? Así que al entrar a esta función MSG1, de momento surge una variable llamada code. La voy a pintar aquí. Surge mi variable code, que en principio recibe un 0, porque estamos en la vuelta de bucle primera, con i latina valiendo 0. Y ahora fijaros toda esta declaración. ¿Qué es esto? Pues esto es un array de 2 dimensiones, 5 filas, por 60 columnas, de tipo char, datos de tipo char, de tipo letra. El array se llama txt, pero lo hemos declarado de tipo static, todo ello. ¿Para qué? Para que este array permanezca en la memoria siempre, durante toda la ejecución del programa. De manera que cuando retornemos una dirección de memoria de alguna de estos elementos de este array, en la función main
no se haya perdido ese array, ¿no? Sino que siga estando en la memoria y podemos imprimir esos textos. Es importante que este array no se muera cuando la función MSG1 termine. Por eso lo declaro estático. ¿Correcto? Venga, 5 filas por 60 columnas. Lo voy a pintar. Así como esto. Cinco filas, 60 columnas. El array se llama txt y en la primera de las filas, bueno, esta es la fila 0, fila 1, 2, 3 y 4. Y a ver los contenidos que tenemos aquí. El primer mensaje, por lo que veo, es pulse una tecla para continuar. Pulse una tecla para continuar. El segundo, procesando datos. Datos. El tercero dice espere, por favor. El cuarto, pulse escape. Y el quinto, pulse una tecla. Todos estos textos con su /0 finalizador en la memoria, porque todas esas constantes de cadena de caracteres transportan su /0 al final. Así que tengo más o menos este array. ¿Vale? Muy bien. Pues básicamente se trataba de inventar ese array y ahora retornar con una sentencia return la dirección de memoria de comienzo de la fila de este array que me indique el argumento cod de entrada. De manera que si cod vale 0, voy a retornar la dirección de comienzo de la fila 0. Si cod vale 1, retornaré la dirección de comienzo de la fila 1. Si cod vale 2, la dirección de la fila 2 y así en adelante. Bien, ¿qué expresión me puede devolver esas direcciones? Pues aquí tenéis la solución mejor. Retórname la dirección txt sub cod, txt sub 0, o txt sub 1, o txt sub 2. ¿Por qué esto es una dirección de memoria? Bueno, pues esto ya lo comenté en el tema anterior. Porque esto es universal con todos los arrays de 2 dimensiones. Si en un array, lo vuelvo a contar, si en un array de 2 dimensiones ofrecéis solo la primera, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Txt sub 0, o txt sub 1, o txt sub 2. El resultado de esta expresión es una dirección de memoria. Es justamente la dirección de memoria de comienzo de la fila de orden cod. Es justamente las direcciones que yo necesito. La dirección donde está esta P, o donde está esta otra, o donde está esta E de espere. Esta es la dirección que yo quiero retornar. ¿Correcto? Bueno, pues total, que como I vale 0, en esta primera de bucle, estaré retornando txt sub 0, que es la dirección de comienzo donde está esta P. Ahí. ¿Y quién recibe esa dirección? Pues de vuelta en la función main, esa dirección surge por aquí como resultado y se la ofrezco a este porciento s de la función printf, con lo cual veréis aparecer todo el texto. Pulse una tecla, bla, 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 hasta el /0 finalizador, que es lo que yo quería, imprimir esa cadena. ¿De acuerdo? Por cierto, que cuando se alcanzó la sentencia return, está en la función msg1, y se terminó la ejecución, desaparecen las variables locales normales de la función msg1. Por ejemplo, la variable cod. Esa es la única local normal que se muere, desaparece. Pero el array
este txt sigue estando en la memoria, porque es estático, lo cual me va a permitir perfectamente que la función printf acceda a este texto y lo imprima, porque este texto no ha desaparecido de la memoria. ¿Correcto? Bueno, pues entonces entendéis que a la siguiente vuelta de bucle, cuando i valga 1, ya hemos hecho el i++, la llamada que se va a producir es msg1 de 1, le paso el número 1, y al saltar a esta cabecera surge de nuevo la variable code, pero ahora lo que va a hacer, que voy a retornar con esta sentencia return txt sub 1 es la dirección donde está la p del mensaje. En la tercera vuelta de bucle retornaré la dirección donde está la e de espere, y así en adelante voy a poder imprimir todas mis cadenas. Y fijaros, mis textos están solamente en mi programa, están solo dentro de esta función. En la función main ya nunca vais a tener que escribir de nuevo estos textos, que implicaría gastar mucha más memoria para duplicar o triplicar estas constantes de cadenas de carácter. ¿Vale? Eso es lo bueno de esta solución. Bueno, pues esa es una alternativa, pero no es la mejor. La mejor es la que está en la función msg2, porque enfoca el problema con otra solución más inteligente. Y voy a intentar pintarosla para que veáis la diferencia. ¿Vale? Así que suponed que en lugar de este printf, donde hago uso de msg1, usamos este otro printf, donde hacemos uso de msg2. Y voy a suponer, o voy a saltar a la función msg2 en la primera vuelta de mi bucle cuando iba al 0. Me paso de msg2. ¿Vale? Y salto a esta cabecera. Bien, de nuevo, la función msg2 recibe un número entero, un código numérico, va a devolver un punto a char, que es su misión. ¿Vale? Voy a pintar ya el coz. Lo pinto aquí. Recibo 0, igual que antes. Pero ahora mirad el tipo de variable que se declara aquí. Esto ya no es lo mismo que antes. ¿Veis? ¿Esto qué es? Esto es un array simple de 5 punteros a char. ¿Vale? 5 sencillos punteros. Y además se inicializan con todas estas cadenas que hay aquí. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué significa esto? Pues lo que está sucediendo es, y como ya os dije en temas anteriores, el lenguaje C manipula las constantes de cadena de caracteres como si fueran una dirección de memoria. La dirección de comienzo donde esa constante está almacenada en la memoria, en la zona donde se cargan las constantes de mi programa. Así que todo este texto que estoy poniendo aquí, ¿vale? Es una constante de mi programa que está en algún sitio de la memoria, y el lenguaje C lo que le sirve aquí a este puntero primero es la dirección donde está esta P. Y al puntero segundo del array le sirve la dirección donde está esta constante, esta P de procesando datos. Y en el tercer puntero la dirección donde está el comienzo de esta constante. ¿Vale? Así que lo voy a pintar esto, para que notéis la diferencia. Se declara un array de punteros. 5 punteros a char, ahora lo estoy pintando y ahora os lo mostraré. El array se llama P, ¿verdad? Correcto. Este primer puntero es P sub 0. El segundo se llama P sub 1 y P sub 2 y P sub 3 y P sub 4. Y además, cada punterito apunta a una constante en la zona de las constantes. La primera constante es pulse una tecla y bla bla bla, con su barra 0 finalizador. La segunda constante apuntada por el puntero P sub 1 es la que dice procesando datos. Y bla bla bla. Y el tercer puntero apunta a la constante espere por favor. El cuarto puntero apuntará a otra constante de cadena de caracteres que dice pulse escape y lo siguiente. El último puntero apunta a otra constante que es pulse una tecla.
Aquí está. A ver, os lo muestro. Bien, esto es lo que tenemos ahora en esta solución. Un simple array de punteros cargado con direcciones de constantes. Bueno, debéis de saber que las constantes de nuestro programa residen en la memoria siempre que esté en ejecución el programa. Por tanto, podemos hacer que nuestra función retorne la dirección de memoria directamente de estas constantes, porque no se van a morir, están siempre en la memoria. Bueno, pues estas constantes están guardadas en este array de punteros. Y lo que va a hacer mi programa será, claro está, una sentencia return, pues retornar el puntero correspondiente al valor de i latina que le he pasado como argumento de entrada. Return p sub. ¿Vale? Y ahora fijaros la diferencia de tamaño de recursos de memoria utilizados. En esta primera solución he necesitado en la memoria todo un array de 5 filas por 60 columnas. 6 por 5, 30, 300 bytes ocupa este array. Y además de ellos, la mayoría, muchos, están vacíos. Estos bytes finales son inútiles, es memoria perdida en este array. Sin embargo, esta solución solamente me requiere 5 punteros, 5 por 4, 20 bytes. Mucho más escueta que esto. Así que me quedo con esta solución. Pero aquí a la vista tenéis dos ejemplos de funciones que devuelven una dirección de memoria. Esta primera función en SG1 devuelve la dirección de una variable static, como ya os dije en la parte de los apuntes de teoría. Y esta segunda función en SG2 devuelve la dirección de constantes de cadenas de caracteres, que también es la otra alternativa que os comenté. ¿Ok? Muy bien. Pues esto es un par de muestras de funciones que devuelven pointer. Bueno, y con esto ya se terminan los vídeos correspondientes al tema 3. Espero que os hayan resultado de utilidad. Un saludo a todos.